Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Girado, que está especializado en temas económicos y desde hace un par de años tiene las lupas puestas sobre China. Hoy vamos a hablar sobre los pasos que están dando China y el acercamiento a Rusia, que está hoy acorralada por las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sí, hay una serie de señales que está dando China que son muy claras. Ha realizado en los últimos meses el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, ha impulsado básicamente el Banco del BRICS, ha edificado junto con Rusia un sistema paralelo al SWIFT, que es el organismo que controla los intercambios bancarios, y está atesorando enormes cantidades de oro, lo cual muchos sospechan, de hecho hay analistas chinos que ya lo plantean, que lo que se están preparando es para posicionar al yuan, al renminbi, como una moneda con un protagonismo mucho más alto que el que tiene hasta ahora. Si bien el dólar pasó del 85% más o menos que tenía el comercio mundial a un poco más de un 60% en los últimos años, creo que China no está satisfecha con eso y quiere ir un poco más allá. Bien, vayamos entonces con la entrevista a Gustavo Girado. Nuevamente con nosotros. Siempre es una alegría enorme recibir. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por volverme a invitar. Igual, Marcelo, gracias. Es un placer, de verdad disfruto mucho tus charlas. Para esta primera pregunta te voy a leer una frase textual porque no quiero con mi portuñol olvidarme de nada. Apoyamos y compartimos este objetivo y colaboraremos con las autoridades chinas al respecto. La cuestión de la inclusión del yuan no es un sí, sino un cuándo. Así agregó, estas afirmaciones pertenecen en realidad al FMI y se refieren a incorporar al yuan, me imagino que estarás muy al tanto, a la canasta de monedas de esta institución. Yo creo que con ese tema te venimos marcando desde hace años. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, aprovecho y doy mérito a ustedes, el programa, especialmente a Marcelo, que hace muchos años me insinuó lo que él pensaba al respecto, en la preeminencia que estaba teniendo el yuan renminbi, como una moneda que estaba siendo muy demandada para mucha actividad a nivel internacional. Y yo comentaba que veía que todavía había mucha distancia entre el hecho de que eso se convirtiese en una moneda de reserva, porque a ese entonces estaría el 80 y pico % de las transacciones internacionales realizándose en dólar norteamericano, y hoy por hoy estamos en el 63%. Sí. Y según tengo entendido, el yuan renminbi es la quinta moneda más utilizada a nivel internacional, luego del euro, la libra esterlina, el yen y el dólar norteamericano. Esta escalada se produce estos últimos años, pero ya con la voz de Lagarde y el miembro del Buró del Fondo Monetario asintiendo y haciendo espacio dentro de la canasta para que forme parte del DEC, es decir, los derechos especiales de giro, la moneda de contabilización del Fondo Monetario que se admite a nivel de balanza de pago como moneda de reserva, es decir, como unidad de cuenta de reserva internacional, es más que un espaldarazo, es una aceptación de una realidad incontrastable, para lo cual, y acá voy aparte a pasarme una mano por la espalda a mí mismo, porque justamente uno de mis argumentos, Marcelo, tenía que ver con que la primacía norteamericana se manifestaba en todos los ámbitos al momento de conversar sobre esto por primera vez. Y ha hecho mucho Occidente para que esto haya cambiado rápidamente. Digamos, para que el yuan renminbi hoy sea una moneda de demanda, está estrechamente vinculado a la situación de la crisis rusa, por ejemplo. El hecho de que Rusia tenga hoy casi 200.000 millones de intercambio comercial con China y ambos hayan decidido hacerlo todo en rublos y yuanes, evitando el dólar norteamericano, claramente impacta sobre la demanda en dólares norteamericanos a nivel global. Y el hecho de que hayan firmado un swap de 25.000 millones de dólares en octubre del 2014 entre Rusia y China es más del doble del que Argentina tiene firmado, aproximadamente
superior a un tercio al que tiene firmado Brasil, también es una señal que va en el mismo sentido. Es decir, hay una demanda por el yuan, pero básicamente por una necesidad política de muchas economías, entre ellas la República Argentina, de no utilizar la divisa internacional en mente aceptada desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora como la moneda de cambio. Pero es porque, en muchos sentidos, gran parte del occidente del hemisferio norte está impulsando a que una gran cantidad de países emergentes, estoy incluyendo a Rusia entre ellos, demanden yuan renminbi porque nuestro comercio y la relación de inversiones con el Asia-Pacífico es muchísimo más estrecha, tiene una dinámica enorme, especialmente en los años que van de este siglo XXI. Yo no recuerdo bien, pero creo que hace 5 años ya que se aprobaron una serie de reformas al FMI y esas están todas bloqueadas por el Congreso norteamericano. ¿Qué hay? ¿Miopía? ¿No logran entender qué es lo que está pasando con China? No, bueno, el Congreso norteamericano está en manos de los republicanos, aunque el presidente tenga ya 2 periodos y sea demócrata. Y eso no es una novedad. Cambiar la representación del Parlamento norteamericano siempre es muy difícil para cualquiera de los dos partidos. No podés sujetar la política exterior exclusivamente al interés local. No, pero claramente desde la Segunda Guerra Mundial hay un hegemón que gana una pulseada a nivel global, que es Estados Unidos de Norteamérica, y ha impuesto las reglas de juego, por ejemplo, la OMC. Esto es, la OMC tiene una agenda determinada y esa agenda es la política externa norteamericana y de la Unión Europea. Y eso no hay ninguna duda para ninguna parte del mundo. Y por eso, en la medida que los emergentes han cobrado un cierto rédito o han estado pasando a tener un rol más protagónico a nivel global, justamente la OMC entra en el pantanal de la ronda Doha. Esto es, no es casual que donde se sigue la agenda del hemisferio norte se haya empantanado a sí mismo como el G20, como una gran cantidad de instituciones ad hoc, de instituciones formales, que respondían directa y sin ningún tipo de discusión lo que era la política externa norteamericana. Por eso te comentaba, Marcelo, lo del Parlamento norteamericano, que en todo caso tiene una suerte de conservadurismo muy presente y ha impedido no solo que no salga estas cuestiones que tienen que ver con China, sino también la ley de salud de Obama, la ley de inmigración, digamos, tiene muchos inconvenientes. Sí, lo que pasa es que ellos prohíben esto, entonces ¿qué hace China? Te hace el Banco de Inversión Infraestructura en Asia, o sea, va creándole estructuras paralelas, o sea, es inteligente esa política en el fondo para los mismos conservadores, más allá de la intención que tengan. No parece muy inteligente. Bueno, no sé si es muy inteligente o no. A ver, no tengo duda que deben ser movimientos de ajedrez superlativos y que están mucho más allá del alcance en lo personal como profesional de estos temas. Hay cuestiones que hay intereses, digamos, que se juegan permanentemente y que seguramente desconozco, pero es una forma de reconocer también por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea la importancia y la jerarquía que adquieren los países emergentes y especialmente China. India en menor grado y Rusia como una economía más problemática. Porque en la medida que Estados Unidos impulsa determinado tipo de políticas en el Asia-Pacífico, no solo el establecimiento de su armada en toda la zona del Pacífico para tener una presencia en el siglo XXI mucho más importante, y también impulsar un acuerdo de libre comercio de todas las economías del Pacífico, la cuenca del Pacífico, sin la República Popular China, obliga naturalmente, casi naturalmente a China, que luego del acuerdo que hacen con la ASEAN, se vea impulsada a llevar adelante un acuerdo de libre comercio en el cual estén todos involucrados, pero con ellos llevando la agenda, que sea la agenda de la actual administración. Ahí Estados Unidos no quiso participar, presionó para que sus socios no participen, no les hicieron caso, o sea, parece que el resultado no fue bueno. Claro, y justamente lo mismo sucede con el Banco Internacional de Inversión y Comercio, AIB en inglés, que tiene prácticamente todos los socios más importantes de Estados Unidos adentro como miembros fundantes, cada uno con distinta participación porcentual en su capital, pero claramente con China ocupando el rol protagónico porque es el que lo funda, es donde establece en su país va a estar la sede y además es para infraestructura, que es justamente donde el Banco Mundial le cuesta mucho intervenir, donde el Fondo Monetario prácticamente no interviene y donde otras instituciones multilaterales tienen muchas dificultades porque del repago de los viejos créditos es que dependen sus futuros préstamos. Y ahí tenés a Portugal, tenés a Grecia, tenés a España, es decir, tenés una cuanta cantidad de economías con dificultades para
poder volver a estar como estaban, de manera tal de que el repago permita hacer gestión sobre infraestructura. Bueno, frente a esa situación y con las demandas impresionantes que hay en Asia, por las carencias de infraestructura que tienen, que son, digamos, equivalentes a las de Latinoamérica, ¿no? ¿Para qué engañarnos con eso? Hacen que esto, un banco específicamente destinado a prestar fondos en temas de infraestructura para la región del Asia-Pacífico, tenga claramente un objetivo político extremo. Ahora quiero volverlo al tema del yuan nuevamente. Desde que cuando Marcelo empezó a hablar hace algunos años, que con vos fuiste uno de los primeros con el cual fue hablando, terminó dándose a lo largo del plazo esta aceptación del yuan dentro de una canasta de monedas, ¿no? Otro tema ahora, no sé si preocupante o no, pero que se ya viene hablando, es la compra de oro de China. O sea, ¿podrá China reemplazar por oro la reserva que tiene hoy en dólares? Bueno, el problema es que la dependencia... Toda no creo. Es que la dependencia mutua es muy grande. Justamente cuando ascienden en la pirámide de responsabilidad global, un lugar ocupado privilegiadamente por Estados Unidos y otras cuantas economías de Occidente, cuando China, digamos, va ocupando casilleros en esa pirámide, la responsabilidad es mutua. Digamos, no hay guerra nuclear justamente porque hay muchas potencias que tienen la capacidad nuclear para destruirse mutuamente varias veces. Y de la misma forma pasa con las deudas y sus créditos cruzados. Está la República Popular China, 4 billones de dólares de reserva, con un 30 y pico % de ellos expresado en bonos del Tesoro norteamericano. Como es de público conocimiento, el principal acreedor de Estados Unidos es China. Si esto sigue siendo así, cualquier movimiento de China a nivel global en el mercado financiero va a afectar la tasa de interés internacional. Por lo tanto, las deudas global, la de Grecia, la de Argentina, la de Brasil, están directamente ligadas a lo que actúe China en el sistema financiero internacional. Entonces, China llena de bonos del Tesoro y con los lingotes de oro ahí disponibles, hacer un canje de uno por otro implicará ganar en calidad, pero también debilitar a una economía que es una de sus principales clientes. Si debilita la moneda con la cual le compran, esto es, debilita el dólar norteamericano se hace más competitivo, por lo cual las exportaciones chinas son menos competitivas en el mercado norteamericano. No hay que olvidarse, Estados Unidos sigue siendo el tercer cliente comercial de China. El primero es la Unión Europea, el segundo es Japón y el tercero es Estados Unidos. Ahora, China se ha ido desprendiendo de bonos, ha frenado ese atesoramiento que estaba frenado teniendo. La compra, es cierto. Y a la vez el dólar se siguió fortaleciendo. Sí, porque el dólar es moneda de reserva y aquí volvemos al comienzo de nuestra conversación. Que haya estas cosas que coyunturalmente tienen mucho impacto y ganan mucha prensa y son muy importantes para analizar y que hoy formen parte del mundillo académico como un elemento en materia de consulta y de análisis, es bárbaro porque evidentemente implican o van a implicar algo. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos deje de ser la potencia tecnológica, la potencia militar, la potencia hegemónica, el principal partido más la principal economía más influyente sobre Latinoamérica y con una importante preeminencia sobre la Unión Europea, que sigue siendo un espacio económico tremendamente importante. Y no solo eso, sino que eventualmente Europa y Estados Unidos están a punto de firmar un acuerdo de libre comercio, el transatlántico, que eliminaría ampliamente las barreras, especialmente en servicios y en TRIPS, esto es en propiedad intelectual, una gran cantidad de barreras que impiden el intercambio de capitales. Por lo tanto, habría una importante potencial ganancia de mercado para las multinacionales norteamericanas en el espacio económico europeo y viceversa. Y esto no es menor pensando en lo que ha sucedido en Ucrania con Rusia y la disputa que hay con Grecia y la incorporación o la última incorporación de varias economías del este de Europa que formaban parte del viejo bloque soviético a la Unión Europea. Están cumpliendo con los compromisos de accesión para formar parte de la Unión Europea, incluyendo a Turquía, por supuesto, que tienen al ISIS golpeándole la puerta. Ninguna de estas cuestiones puede mirarse en forma independiente y en abstracto sin considerar los otros impactos. Y justamente, Ivonne, Marcelo, Estados Unidos puede perder preeminencia con el dólar como moneda más importante para intercambios a nivel global,
pero eso no significaría, desde mi punto de vista, que pierda una presencia política y como hegemón, digamos, como concepto abarcativo. Y en ese sentido, me imagino que está en condiciones de ceder algún tipo de espacio de poder en ciertos ámbitos, porque incluso es conveniente para salvar un poco la situación económica norteamericana, o para consolidar, si se quiere, la mejoría que ha tenido Estados Unidos, que es la primera que ha salido, luego de haber provocado el lío en el año 2009, es la primera que ha salido, mientras Europa se encuentra en una situación en la cual le cuesta muchísimo sacar la cabeza. ¿Y cuál es la explicación entonces del acopio compulsivo del oro de los últimos años de China? Si no es para debilitar al dólar o para reemplazarlo un poco más. Bueno, en todo caso... Perdón, sí. te agregaría una cosa más que hizo China, hablando de oro. El oro hasta ahora se fijaba el precio en Londres. Eso estaba fijado y bueno, se sospecha cada vez con más firmeza que eso está muy manipulado. Sí. O sea, ya lo hemos visto que también pasó con la tasa LIBOR, así que no es una novedad. Hoy están fijando un índice en Shanghái. Sí. Algunos sospechan, y esto, yendo de la mano con que Rusia está haciendo exactamente lo mismo y China está aumentando las inversiones en extracción de oro, como que bueno, están preparando como para hacer algún tipo de movimiento con el yuan para ganar más protagonismo. Creo que es eso lo que estamos preguntando. Quedó chiquita mi pregunta, pero creo que entendiste el concepto. Yo me sumaría a las preguntas. En principio yo no tengo respuestas absolutas para, ni mucho menos, ¿no? Ni lejos estoy de pretenderlo, sino que me sumo al coro de gente que se interroga al respecto, porque la información que tengo no es privilegiada. También tengo como fuente eventualmente lo mismo que leen ustedes. Y una pregunta que yo pueda hacer a algún funcionario de la República Popular China también no va a ser información privilegiada. Sí, vuelvo al punto de recordar que cuando que Inglaterra fija el patrón oro allá por 1905, cuando acaba la guerra anglo-boer en Sudáfrica y se hace de la colonia sudafricana. Cuando Inglaterra se hace de esa región, es que determina la convertibilidad entre la libra esterlina y el oro monetario, y que le permite a Inglaterra consolidarse hasta la Primera Guerra Mundial y hasta el primer periodo de entreguerra, como una suerte de principal economía capitalista del planeta, mientras Estados Unidos va creciendo, mientras los primos de los británicos van creciendo. Pero hasta entonces, hasta que Inglaterra no lo decidió, esto no era así. Y algo parecido me permito cuestionármelo para los momentos que se están viviendo ahora. Efectivamente, como ustedes bien señalaron recién, Rusia ha hecho movimientos con el oro, pero Rusia tiene todas las cuentas en dólares congeladas en la Unión Europea. Rusia no puede acceder a sus propias cuentas en distintos países de Occidente porque las tienen congeladas por mandato del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Unión Europea y del gobierno norteamericano, por el embargo que han establecido ante la presencia militar rusa eventual en Ucrania, pero básicamente en Crimea, cuando nace el lío de hace un par de años, ¿no? Aproximadamente un año y medio largo. Entonces, la problemática rusa ha traído como consecuencia de que tuvieran que desarmarse muchos patrones comerciales, esto es, los créditos no pueden manifestarse como siempre. ¿Cómo das la garantía? Bueno, la garantía la tenés que dar de alguna manera. Si tus reservas están en dólares norteamericanos, pero te los prohíben utilizar, vos tenés que dar alguna garantía para poder seguir comercializando gas, comercializando petróleo, y ahí tenemos justamente en ese momento el acuerdo de 400.000 millones de dólares entre China y Rusia por el abastecimiento petrolero y gasífero para los próximos 5 años. Entonces, ambas economías que disputan distintos espacios con Estados Unidos, y no necesariamente que están disputándoselo por ganarlo en juego de suma cero, sino que están sentando reales para mostrar qué es lo que pretenden en cada uno de estos grados institucionales o espacios multilaterales, se están reforzando con algún tipo, en este caso, activo de reserva, que es el oro, que es el reconocimiento internacional con una volatilidad mucho menor, porque justamente está fijada por conjunto de economías que conforman el DEC, del que ahora hablamos al comienzo, que hacen a la moneda del Fondo Monetario, la moneda de cuenta. Es decir, Gran Bretaña, Francia, Japón, todos tienen algo que decir para establecer el valor del lingote de oro o de la onza de oro Troy. Sudáfrica también, para el caso. Y bueno, Sudáfrica forma parte de los BRICS. Claro. Entonces,
todos estos movimientos que ustedes advirtieron, me parece que sí ameritan un muy precisa seguimiento por parte de todos los analistas, pero ¿cuál es el trasfondo final, que en todo caso quizás ni lo exista, pero cuál es el objetivo político definitorio de estos movimientos en los mercados internacionales? Bien pueden estar asociados a la debilidad relativa de la moneda norteamericana, cosa que ya no está sucediendo, sino que la hubo durante este momento de crisis, y a lo que está pasando con el euro y con el yen. Mientras el yen se comienza a debilitar por voluntad del gobierno de Abe, con las Abenomics, con las políticas de gasto del gobierno japonés, la Unión Europea no logra levantar cabeza, y hoy por hoy, el momento que estamos conversando esto, no sabemos si Grecia sigue estando en este momento adentro del euro o no, cuyo impacto desconozco ni me animo a presagiar, porque realmente no puedo suponer que puede suceder si el dracma vuelve a ser la moneda de Grecia. Grecia sale del euro con todas las deudas que tiene con los bancos franceses y alemanes. Vos hablabas de lo saludable de la condición económica estadounidense. Hay algunos síntomas que a veces parecen desmentir un poco eso. Si vos ves, por ejemplo, en el tema militar, tiene un problema muy serio con las tropas de misiles estratégicas. O sea, están sin mantenimiento, son muchas veces ya artilugios que son obsoletos porque no han conseguido renovarse a tiempo. Han hecho programas militares como el F-35 que gastaron $1 billón y el avión sigue sin funcionar básicamente. A veces daría la sensación como que por un lado no es tan saludable y por otro lado se está armando una alianza chino-rusa, no porque le hayan querido ellos, los mismos actores, sino más bien por la presión, lo que vos me hablabas de las sanciones que ejerce sobre Rusia. Y eso está forzando a crear todo un mecanismo paralelo, financiero, una alianza hipotética militar, que ya se está hablando cada vez más seria. ¿Hasta qué punto no estamos asistiendo a una conformación de dos sistemas parecidos a lo que era la Guerra Fría? En cuyo caso se relativizarían toda la capacidad de sanciones y demás cosas, porque estaríamos hablando de dos sistemas ya que se cortarían. China está trabajando con Rusia en un SWIFT también propio. O sea, son demasiadas las señales como para no percibir que están tratando de abrirse del sistema. Estaba totalmente de acuerdo hasta el final. A ver, no tengo la sensación de que haya una intención de abrirse el sistema, sino de... o de supervivir ante la presión y las sanciones. Sí, tengo la sensación de que se grita más fuerte o se deposita el puño sobre la mesa preexistente, con mucha más fuerza, de manera tal de que todos los cubiertos y los vasos que están ahí, algunos eventualmente puedan caer y derramar algo de líquido. Pero la idea sería, desde mi punto de vista, muy, muy modesto por cierto, que están forzando sobre un sistema multilateral existente, que es el que sale de la segunda posguerra, o el mundo keynesiano, todas las instituciones de Bretton Woods, ¿no? Todo lo que sale del año 46 en adelante, de los espacios en donde los ganadores de la Segunda Guerra discutieron. Ese mundo que acaba con la Primera Guerra Mundial de la Alianza Europea, el Imperio Austrohúngaro se murió con la Segunda Guerra, y el que se diseñó en la Segunda Guerra Mundial parece estar boqueando. Pero yo no tengo la sensación de que vaya a constituirse un sistema de funcionamiento global paralelo al que conocemos, sino que hay un ascenso de una serie de economías que tienen mucho para decir, tienen mercados potencialmente muy, pero muy atractivos, India, Rusia y China, ya y con eso dejo de comentarlo porque es a todas luces evidente, y ratifica el hecho de que China se va a convertir en una de las economías más importantes del mundo. Esto consolida, ratifica una serie de sospechas, y todo lo que venían diciendo las consultoras occidentales respecto al eventual, ¿no? Lo que eventualmente podría ser, bueno, está sucediendo más rápido de lo pensado. Sí. En ese escenario, me parece que las reglas de juego no son nuevas, porque son instituciones ALA, Occidente, pero con un perfil claramente asiático, o que responde a los intereses euroasiáticos, considerando a Rusia dentro de ese paquete.
son instituciones que no son novedosas porque quieren hacer algo que las otras no hacían, sino que por el contrario se dedicarían a complementar aquellas cuestiones o variables. Pero cambian los intereses. O sea, sí, complementan en función de sus propios intereses, a diferencia de las atlánticas que son, como vos decías, sí, pero totalmente manejadas. La palabra, entonces, quizás ahí me guste mucho más, Marcelo. Cuando hablamos de intereses, ahí yo me siento a charlar más cómodamente. Ajá. Estamos hablando de preeminencia de intereses y claramente el hecho que se vinculan Rusia y China, que han tenido enormes diferencias históricas, pero enormes diferencias históricas, ha hecho que se junten, las diferencias, se levanta la alfombra, las diferencias se ponen debajo de la alfombra y aparecen los BRICS. Aparece el Banco de los BRICS y ahora aparece el Banco de Infraestructura Asiático, donde Rusia participa con fondos que le presta China para formar parte de los capitales, porque el rublo ya no tiene, Rusia, digamos, no tiene dólares para poder poner, porque tiene las cuentas embargadas. Entonces, me parece que en este juego de intereses que vos muy bien marcás, hay un subrayado, hay una resaltada con el resaltador sobre los renglones que explican los intereses asiáticos con mucha mayor envergadura de lo que se lo venía haciendo hasta aquí. Este programa indudablemente nos queda corto porque a medida que uno va avanzando la charla se va haciendo mucho más amena y más caliente, ¿no? Por otro lado. Por suerte, digamos. Por suerte. Sí me da mucha alegría pensar que con respecto a lo que estábamos hace 7 años atrás, que cuando hablábamos de estos temas era algo por demás novedoso y casi no se entendía en lo general, y hoy que uno habla ya con tanta naturalidad, con tanto interés del público, así que eso es muy bueno. Gustavo, muchísimas gracias por venir, un placer enorme. Gracias Ivonne, gracias Marcelo, muy amable. Bien, hasta acá llegó el programa Sin Movimiento, más en movimiento que nunca, siempre quedándonos cortos cuando viene Gustavo Giraldo, pero bueno, analizando la geopolítica en general, las relaciones con India, con China, con Rusia. De India hablamos poquito, pero bueno, quedará para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición.